Bueno, pues gracias por la introducción, Altair. Creo que a mí me tocó hacer las entrevistas más divertidas. Ahorita vamos a aprovechar para platicar unos minutos con Eufrosina Cruz. Ella viene de Santa María Quegaloni, es conocido como el último pueblo zapoteco de la Sierra del Sur de Oaxaca. Fue la primera mujer presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Oaxaca, fue diputada local y federal y presidió la Comisión de Asuntos Indígenas. Es reconocida como una de las mujeres más relevantes en la promoción y defensa de los derechos políticos de las mujeres, tras haber logrado una reforma constitucional que reconoce el derecho de las mujeres indígenas de todo el país al voto activo y pasivo. Eufrosina, bienvenida. Gracias. Adelante. Bueno, pues yo quiero empezar por preguntarte de aquel 4 de noviembre del 2007, en que te arrebataron la municipalidad de tu pueblo, a pesar de haberla ganado, ¿qué ha cambiado en México y qué ha cambiado en ti? Bueno, cuando escuché que íbamos a hacer una entrevista divertida, yo dije, ya me chingué, ¿no? Primero, muchas gracias por este evento. El 4 de noviembre para mí representa el segundo momento de la historia de mi vida, porque la primera historia es cuando dejé mi historia, mi raíz, cuando huí de ese entorno para poder ser libre y hoy estar aquí. Y el segundo momento fue ese precisamente 4, darme cuenta de que ya era una mujer estudiada, ya era una mujer letrada, como decimos, sabiendo cuáles son mis derechos y mis obligaciones. Resulta que en el entorno que yo salí huyendo para poder ser libre, que nada había cambiado, que el uso y costumbre detenía el desarrollo de las comunidades. El que me dijeran que por vieja no podía yo ser autoridad de mi pueblo. Y no responsabilizo tampoco ese entorno, porque la mayoría de ese entorno pues no sabe leer, no sabe escribir, ni siquiera saben qué son derechos humanos. ¿Y qué ha cambiado a raíz de eso? Pues puse el dedo en el renglón de decir, a ver, el uso y costumbre no puede estar por encima de los derechos humanos. El uso y costumbre, los que venimos de las comunidades indígenas, es otra cosa, es nuestra fiesta, nuestra mayordomía, nuestra lengua, nuestra vestimenta, y no la violación a nuestros derechos humanos, no la detención del desarrollo de nuestras comunidades, porque lo menos importante es votar y ser votadas, es la visibilidad de nosotras las mujeres desde el entorno de nuestras comunidades y de nuestra familia. ¿Y qué ha cambiado? Ha cambiado, pues que me volví la loca de mi pueblo, ¿no? Y ¿En qué momento te diste cuenta que querías entrar a la política a cambiar esto que no te parecía? Más que darme cuenta, el venirte en un entorno que la vida no te pone 2 oportunidades, te pone una sola. La que te pone quizás la vida es la de allá, repetir la historia de tu mamá, de tu hermana, tener 10, 15 hijos, que es lo que se supone que se tiene que hacer. Y cuando te das cuenta de que pues no, que también tú tienes derecho de decidir cuántos hijos tener, yo creo que ha cambiado el que pues nos vean a las mujeres indígenas que también tenemos derecho de decidir, que el tema indígena no es un tema de vulnerabilidad, de ser menos, sino que simplemente tenemos una identificación cultural que es nuestra lengua, con nuestra vestimenta, que también somos capaces de aportar para el desarrollo de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestro país. Hace poco estuviste buscando ser candidata a gobernadora. ¿Ves una diferencia entre una mujer y un hombre gobernando Oaxaca? Yo creo que sí, pero aparte de eso, ¿por qué busqué ser candidata, no? En mis locuras y en mis sueños, y no dejo de soñar? Porque yo creo que lo que me duele, nadie lo va a cambiar si no lo hago yo.
lo que me pasa alrededor mío, nadie va a dar el primer paso si no doy el primer paso. Pero te enfrentas a esta cúpula de decisiones, esta gran Tenochtitlan sigue decidiendo por los estados. El día que la gran Tenochtitlan, que es esta Ciudad de México, entienda que hay 31 estados, que tenemos también decisión y capacidad, ese día va a haber más gobernadoras gobernando este país. Y particularmente con el estado de Oaxaca, ¿qué tan positiva eres con respecto al estado donde tú naciste? ¿Y cómo ves a las mujeres de la capital con respecto a las mujeres del resto del estado? Tengo que ser positiva. El venir de uno de los estados con 570 municipios, 417 regidas bajo el sistema de usos y costumbres, de las 68 etnias que hay en nuestro país, 16 están ahí, yo pertenezco a una de ellas, orgullosamente hablo zapoteco, yo aprendí a hablar el español ya de grande, por lo tanto la vida me enseñó a ser positiva, a pesar de esa adversidad que no culpo tampoco ni a mi papá ni a mi mamá. La vida les negó la oportunidad de ir a la escuela, no saben leer, no saben escribir. Mi madre tuvo 10 hijos, mi hermana la más grande la casó mi papá a los 12 años. Pero la vida me enseñó a ser positiva. ¿En qué sentido? En que me siento orgullosa de ser indígena, de ser mujer, y me siento orgullosa de no ser el sexo débil. Me siento orgullosa de defender mis ideales, de defender lo que yo creo, pero tiene que partir de uno como mujeres. Porque si tú aceptas la discriminación o que te hagan menos, desde ahí ya te sientes o te dejan en el estado de que pues ya eres vulnerable, ¿no? Entonces, desde que yo digo, a ver, espérense, yo no quiero que me digan que soy o que estoy en el grupo de vulnerabilidad. Mi estado tiene el índice con más pobreza y marginación. ¿Por qué? Porque no han entendido que las políticas de acción de gobierno tienen que hacerse de abajo hacia arriba. Nos tienen que preguntar a nosotros cómo queremos las cosas. Porque desde acá a toda madre dijeran, pues se puede hacer un chingo de cosas, ¿no? Pero el tema es que muchas de las cosas no funcionan allá. El tema es que en más de 100 municipios de mi estado todavía las mujeres no pueden ejercer su derecho a votar y ser votadas. Lo menos importante, vuelvo a decir, es votar y ser votadas, es que sean visibles para su familia. Por lo tanto, un programa social. ¿Cómo van a ser beneficiarias si el primer requisito es que por internet manden todo? O sea, ni siquiera tenemos luz. Entonces, desde ahí… Me decías ayer, la educación transforma la mente. Cuéntame, ¿cómo te transformó a ti la educación? La educación para mí representa la herramienta más importante para liberar la pobreza y la marginación, y no de acá, sino que de acá. Y cuando una mujer tiene esa herramienta, rompe todas las barreras. ¿Y por qué lo digo? Porque en mi comunidad, cuando yo estudié mi primaria, pues no había luz, no había carretera, solamente llegaba un maestro que tenía que caminar más de 12 horas para llegar a un salón con piso de tierra, no era mesabanco, eran unos tablones, y nos llevó y nos enseñó a soñar. Nos llegaba con recortes de periódico, que hoy yo sé que se llama periódico, y nos enseñó a inyectar de que más allá de ese entorno donde la vida cotidiana es levantarte a las 3 de la mañana y ser la última en dormir con tu mamá, aprender a hacer tortilla, ir a traer leña en el burro y atender a tus hermanos, prepararte para ser mujer y casarte. Y ese maestro nos enseñó que no era cierto, nos enseñó a carburar la mente y a decir que hay otra realidad más allá de ese entorno. Me enseñó a soñar que yo también tengo derecho de leer, yo también tengo derecho, si yo no quiero hacer la tortilla no lo hago, ¿no? Por eso, si mi papá me decía que era rojo, yo decía que era verde, ¿no? Y la chinga que me daba, pues, pero defendí lo que yo creí que era lo correcto para mí, y por eso hoy yo creo que
pues a los 34 años decidí ser mamá, pero yo lo decidí, no otro señor. Tienes 37 años y mira todo lo que has hecho. Eres madre, además de un niño de 3 años. ¿Qué le vas a enseñar a tu hijo con respecto a los hombres y con respecto a las mujeres? Tiene que entender que la sociedad es de equilibrios, mujer y hombre. Sin mujeres tampoco los hombres no funcionan y sin mujeres tampoco no funcionamos. Por lo tanto, como sociedad tenemos que entender que nos necesitamos del uno al otro. Pero tiene que partir de nosotras como mamás, porque por ejemplo, a la mujer que más admiro hoy por hoy, yo les decía, es a mi hermana. A mi hermana la casó mi papá a los 12 años, a los 13 años ya era mamá, a los 31 años ya tenía 9 chamaquitos y puros hombres. Y hoy mis sobrinos, todos asumen su responsabilidad, ellos se cocinan, ellos se lavan, ellos se planchan. Y cuando le pregunto en qué momento aprendió a ser mujer, y me dice cuando yo ya tenía 3 hijos, y por eso es a la mujer que más admiro, y aparte de mi mamá. Y esa es la educación que quiero dar a mi hijo, que entienda que tenemos que vivir en una sociedad de equilibrios, de que ni él es más ni menos, simplemente tiene que luchar por sus oportunidades y que la sociedad le dé la oportunidad que él le merece y que él le toca. Y si no, pues que la arrebate. Y también eso es lo que entendí como mujer. Si la sociedad no nos da lo que nosotros merecemos, pues hay que arrebatarlo, porque si no, no queda de otra. Cuando hoy regresas a Kegaloni, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te dicen las mujeres? Me duele mucho todavía Kegaloni, porque romper paradigmas culturales no es fácil. Lloras mucho porque te vuelves la loca de tu comunidad, la loca de tu familia, de tus hermanos. Pero ver a las mujeres de mi comunidad en 2010 por primera vez votando, mi mamá, esa imagen jamás se me va a olvidar, se levantó temprano y se puso su mejor listón porque era la primera vez que iba a ir a votar por quién iba a gobernar en el pueblo. O sea, no puede ser, pero esa es la realidad de muchas partes de nuestro país. Y cuando llego, pues para ellos no soy contadora ni nada de eso, soy la china y me pongo a platicar con ellos en nuestra lengua. Pero llegar al municipio, ver otro rostro igual que yo, que es mujer, y haces el recuento de todo lo que has pasado, dices, todo vale la pena. Que le sigo debiendo mucho, por supuesto, y eso es lo que más duele, porque le sigo debiendo educación, salud, camino, que creo que ese es otro reto como sociedad que tenemos que hacer, pero ya se hizo visible. Hoy México sabe que hay un pueblo que se llama Santa María Kegaloni, que está a 7 horas de la capital de mi estado, y los que quieran ir, pues son bienvenidos, que hay un chingo de cosas que hacer. Entonces, yo creo que ese es el reto y ese es el mensaje con las mujeres, ¿no? Que ahí seguimos. Además de tu hermana, ¿a qué otras mujeres admiras? A mi madre, a Michelle Obama, a Malala. Yo creo que Malala tiene un poquito de la historia como la mía, que es el tema de educación. Ella dice que si la mejor inversión que puede hacer una sociedad es un cuaderno y un lápiz, y esa es la verdad, porque nadie va a borrar lo que tú escribes, va a pasar la historia y ahí siempre estará esa herencia, ¿no? Que es la libertad, que es el tomar la decisión de lo que cree que es correcto, asumiendo, por supuesto, las responsabilidades y las consecuencias que eso significa, porque el haber decidido entrar a la política pues no es también cosa fácil, porque luego nos meten en un costal a todos y ya nos chingamos, y todos ¿verdad? Se parecen. Entonces, de verdad. Pero, y no, yo creo que también la sociedad tenemos que entender que tenemos que asumir esas responsabilidades, arrebatando lo que los partidos tienen. Por eso muchas veces hay estas desigualdades, porque nos da miedo, porque pues es cuestionable, es criticado. Pero yo entendí que yo lo tenía que hacer, porque nadie iba a modificar esa reforma, ese vacío legal,
o las preguntas que me dieron en su momento, que era la autonomía de mi pueblo, que es el uso y costumbre, que no había una ley que me protegiera. Hoy afortunadamente pues ya puedo hablar de una reforma a la Constitución de mi estado, una reforma a la Constitución de mi país. Ya no va a ser para mí, sino que va a ser para las mujeres que vienen alrededor mío o atrás mío o adelante mío. Y eso es lo que te queda, ¿no? Que es hacer conciencia, hacer esa revolución de conciencia sin violentar el derecho del tercero, por supuesto. Y para terminar en específico, ¿cuál es tu siguiente objetivo en esta chamba que haces todos los días? Tú, así pues preciso, yo sé, pero uno que tengas en mente que quieras cumplir pronto. Bueno, uno que tengo en mente es hacer una casa del estudiante indígena en la capital de mi estado, y lo he pedido porque yo salí de mi tierra a los 11 años y el muerto y el arrimado al tercer día apestan, dicen. Y mi sueño es eso, que las niñas y los niños que lleguen a una ciudad diferente al entorno, porque es cuando sufren mayor discriminación, porque muchas veces como mujer y como indígena muchas veces nos ven como museos andantes. O sea, no somos museos andantes, también razonamos, también pensamos, o sea, y si me quiero poner un pantalón, porque luego me dicen que si me pongo un vestido ya de moda, dijeran, pues ya me dicen indígena light, ¿no? Entonces dices, pero es parte de eso, ¿no? Y yo quiero que esas niñas cuando lleguen, pues nadie les cuestione sus facciones, su forma de ser, porque es México. México es tan diverso, México es tan multicultural que tenemos que aceptarlo y sobre eso construir una sociedad de igual a igual, entre desiguales. Y por eso mi proyecto a corto plazo, y acá tengo un chingo de aliados que me van a ayudar, para hacer eso una realidad, porque la mejor inversión, yo creo, es educar a una niña, porque esa niña va a transformar su familia, su comunidad y la sociedad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias.